En este tutorial te voy a enseñar cómo realizar una investigación de una persona de interés utilizando solamente un nombre o un alias. Todo eso lo haremos utilizando un proceso de reconocimiento personal ya estandarizado por Maltego. Yo soy Juan Michel y esto es ciberseguridad comprensible. Bueno, dado que los rastros de una persona en papel ahora se han convertido en digitales, las investigaciones de personas de interés se han convertido en una especie de juego entre el gato y el ratón. Navegar por este panorama digital es todo un desafío para las agencias de investigación y para los investigadores como tal, mientras que al mismo tiempo resulta muy fácil para los delincuentes y los actores maliciosos esconderse detrás de identidades falsas en todo este mundo digital y conectado. Gracias a Maltego, los investigadores pueden conectar rápidamente pistas que quizás a primera vista pueden parecer dispares o inconexas y crear un mapa completo de la huella digital de una persona u objetivo, integrado con una gran variedad de OSINT, inteligencia social y fuentes de datos de identidad. Maltego es la herramienta perfecta para obtener y analizar rápidamente y de manera sencilla toda esta información sobre una persona de interés. Para este tutorial vamos a hacer la investigación de una persona de interés cuyo alias es Clark Kent. Vamos a tratar de descubrir su verdadera identidad, así como muchísima información que vamos a analizar posteriormente usando Maltego. Si no sabes cómo instalar Maltego, tranquilo, aquí te dejaré una tarjetita donde te enseño cómo instalar Maltego en Windows. Si en cambio utilizas Linux, por ejemplo Kali, ya esta viene preinstalada. Básicamente vamos a dividir la investigación en dos pasos. Primero vamos a mapear la huella digital de esta persona de interés y luego vamos a buscar información personal de esta persona a partir de lo que encontremos en el primer paso. Pero antes de pasar a la parte práctica, y como siempre digo, por favor, si te gusta la forma en la que explico y la forma en la que enseño, suscríbete al canal, déjame un like y un comentario. Es muy importante que hagas esto porque de esta manera YouTube entiende que mi trabajo es bueno y me sigue recomendando con más personas. Suscríbete, déjame un like y comenta, por favor. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. Pues básicamente una vez que abrimos Maltego, esta es la interfaz que tenemos. Acá tenemos todos los Transform Hub. Un Transform Hub no es más que una fuente desde donde vamos o hacia donde vamos a realizar las consultas. Cada Transform Hub va de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos investigando. No es lo mismo investigar un nombre de dominio que una persona. Así que como en este caso vamos a investigar una persona de interés, vamos a utilizar los filtros. Vamos a marcar este de persona de interés. Vamos a marcar que me traiga simplemente los que sean gratis. Y acá tenemos ya una vista un poco más reducida. Entonces vamos a instalar el Standard Transfer. Por default casi siempre viene activado. Si no lo está, simplemente tenemos que darle a install. Vamos a instalar también el Social Link, también ya lo tengo instalado. Y vamos a instalar el Little Sys. Y una vez que tenemos ya los Transfer Hub configurados, vamos a empezar nuestra investigación. Todo inicia dando un clic acá arriba donde tenemos este signo de más con una hojita. Esto es para que nos traiga una hoja en blanco. Y acá tenemos nuestra hoja en blanco. A la izquierda tenemos la paleta de entidades y a la derecha tenemos varias ventanas con las propiedades de lo que vamos a ver. Vamos a comenzar nuestra investigación con una phrase entity o una frase cualquiera como punto de partida. Acá, phrase entity, simplemente arrastramos y aquí vamos a colocar el nombre de nuestra persona de interés. Por lo general me gusta hacerlo entre comillas. Esto le da un poco más de exactitud. Y como vamos a investigar a Clark Kent, simplemente yo en el centro pongo Clark Kent. Y acá tenemos nuestro phrase entity desde donde vamos a partir. La primera consulta que vamos a hacer es que vamos a buscar todos los websites que contengan esta palabra utilizando los motores de búsqueda. Le damos clic derecho. Por cada Transform Hub que nosotros instalemos, aquí vamos a tener una línea nueva. Como cada Transform Hub tiene diferentes consultas, yo me voy a simplificar utilizando un poco el filtro de búsqueda. Así que voy a poner web. Y acá tenemos tu website using Search Engine. Y vamos a correr esto. A ver qué pasa. A ver qué nos trae. Muy bien, acá tenemos ya unos cuantos resultados. Es muy importante resaltar acá arriba en la parte de Number of Results, yo lo tengo limitado a 12 porque estoy usando la versión, la Community Edition.
Ya en las versiones de pago esto puede aumentar hasta 50, 256, 10.000, dependiendo de la versión que tengamos. Pero para el fin del video 12 está perfecto. Ya que tenemos 12 resultados. Acá estamos viendo Superman Fandom, DC Fandom, Smallville Fandom. Entonces como que nos vamos haciendo una idea de quién es Clark Kent. Puede ser puede ser Superman. Parece que está ligado a DC Comics. Aquí vamos a Smallville. Y nos vamos haciendo una idea. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos las URL de esos websites donde aparece el término Clark Kent. Y para realizar esta consulta vamos a sombrear los resultados nuevos que obtuvimos, que son los sitios web donde aparece Clark Kent, y vamos a realizar otra consulta muy interesante. En lugar de web, como yo quiero las URL, yo voy a poner URL, y acá tenemos tu URL show Search Engine Results. Le doy a play aquí, vamos a ver ahora. Se va ampliando mucho el mapa. Acá tenemos, vamos a ver, tenemos Clark Kent de IMDb, Clark Kent, DC Extended Universe. No sé, como que me está sonando más que cada vez quién es este Clark Kent. Superman Clark Kent. Ok, entonces ya tenemos las URL desde donde los motores de búsqueda encontraron el término, pero vamos a seguir profundizando y vamos a sacar información ahora de esas URL. El proceso es básicamente el mismo. Yo sombreo los resultados de URL que tenemos y acá tenemos dos formas. Una es utilizar el Watson de IBM. Si yo siempre pongo IBM Watson, le damos a play, esperamos un momento que se hagan las consultas y también vamos a sacar las imágenes. Entonces borramos IBM y aquí vamos a poner images porque me interesa saber también qué imágenes en esas URL. Entonces vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Se pone bueno. Vamos a empezar por acá. Acá estamos viendo ya un poquito más de información. Vemos imágenes Smallville. Vemos que hay una ubicación de un pueblo, lo que podría significar que quizás Clark Kent nació o creció en Smallville o vive en Smallville. Vemos personas relacionadas a nuestra persona de interés, a quien le estamos haciendo la búsqueda. Aquí vemos a Lana Lang, vemos a Jonathan Kent, Lionel Luthor, William Clark. Vamos a ver quién más tenemos. Bruce Wayne, me suena también ese nombre. Podríamos simplemente, a partir de Bruce Wayne, repetir nuevamente el proceso, buscar en los websites, sacar las URL, sacar luego información de las URL, imagen, y todo eso se va conectando. Es decir, Maltego lo va interrelacionando de una forma gráfica que nos hace mucho más sencillo entender el tipo de relación. Si seguimos viendo por acá, kryptoniano. Clark Kent cada vez me parece más extraño. Clark, Mara Kent, el General Zod, Henry Cavill podría ser este. Vemos que quizás trabaja en la Liga de la Justicia, la cual se encuentra en Metrópolis. También vemos Krypton como una ubicación, lo cual que si relacionamos acá atrás, vimos que es kryptonianos y luego vemos Krypton, nos hace una idea de dónde viene Clark Kent. Y yo estoy seriamente empezando a sospechar que Clark Kent puede ser Superman. No sé, no estoy seguro, pero me late mucho. Y fíjense, simplemente como con unas cuantas consultas ya tenemos imágenes, tenemos nombres, tenemos sitios, lugares de posible nacimiento, quizás donde vive, etcétera. Y es mucha información que hemos conseguido de manera súper rápida. Claro, este video es simplemente demostrativo. Esto se puede tomar días, es decir, una investigación de una persona de interés puede tomarse días por la cantidad de elementos que van apareciendo y que uno va interrelacionando y que uno sigue consultando, y cada vez más es como meterse en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Muy bien, ahora ya tenemos la información básica, tenemos la huella digital de esta persona. Ahora vamos a encontrar información personal de su presencia en línea. Vamos a ver qué sacamos, si podemos conseguir algún tipo de correo electrónico, algún teléfono o alguna dirección. Como veo mucha relación especialmente con vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de correo electrónico de esta persona. Y acá vamos a usar una consulta de correo, esta de acá, tu email address usando Bing. Vamos a darle a ver qué sucede. Interesante, tenemos 12 direcciones de correo que pueden ser quizás la dirección de correo de este personaje Clark Kent. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver otro personaje, vamos a sacar los correos también del Lex Luthor, a ver qué pasa. Aquí vemos 11 correos también que quizás sean del Lex Luthor, pero como esos correos pueden ser reales como pueden ser falsos, es necesario en este proceso de investigación de una persona también sacar la información buena de la información mala, y para eso tenemos una consulta muy interesante que me permite saber cuáles correos tienen mayor
mayor probabilidad de ser falsos y cuáles tienen mayor probabilidad de ser verdaderos. Para esto vamos a correr esta consulta que se llama Verify and Fraud Check Email Address. Esto permite, mediante un proceso ya integrado en el Transfer Hub, saber qué correo es real y qué correo puede ser falso. Simplemente lo sumamos todos, buscamos el query, le damos a play y vamos a ver qué sucede. Es muy intuitivo porque ya obviamente los que él entiende que son falsos por diferentes cosas, por ejemplo el fraud score de este, porque el titular dice que es 85, y él me va marcando los que están rojos son falsos, los que están verdes es muy probable que sean verdaderos, los que están amarillos están en una posición dudosa. Entonces ya sacamos los correos de Clark Kent. Vamos a ver qué tanto tienen de real estos correos de Lex Luthor. Igual, clic derecho, play de nuevo, vamos a ver qué sucede. Me dice que esos tres son falsos y que estos pueden ser verdaderos. Perfecto, eso está súper interesante. Vamos a ver si podemos sacar algo más, algún número de teléfono. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver si yo tengo algún query para esto. Phone number. Vamos a ver. Interesante, tenemos unos cuantos números de teléfono por acá. Vamos a sacar también los números de teléfono del Lex Luthor. Les repito, esto puede hacerse con cada uno de las personas que aparecen en nuestra búsqueda. Y si hay algún tipo de relación o algún tipo de interconexión, pues Maltego simplemente la va a resaltar de manera automática y de manera gráfica. Y fíjense qué sencillo ha resultado ser rastrear un poco la identidad de nuestro querido amigo Clark Kent. Es mucha información, creo que no cabe en la pantalla, creo que no se ve toda. Pero por toda esta información podemos deducir de manera muy sencilla que Clark Kent no es nada más ni nada menos que Superman. ¿Y qué tiempo nos tomó esto? No sé, menos de 20 minutos. Imagínense una persona que se dedique todo el día, toda la semana a este tipo de acciones, cuánta información podríamos sacar. Y estamos utilizando la versión Community Edition, que si fuese la versión de pago tendríamos unos Transfer Hub mucho más poderosos que, vaya, da miedo, realmente da miedo. Todo este resultado lo tenemos acá estructurado en Maltego de una forma jerárquica. Si yo quisiera, por ejemplo, fíjense que aquí abajo yo tengo los websites de un color, las personas de otro color, las URL de otro color, los locations de otro color. Si yo quisiera seleccionar un tipo en particular, por ejemplo, yo digo, bueno, solamente enséñame las personas y lo marco. Y fíjense que se selecciona automáticamente todo lo que son personas. Esto nos permite sacar la información sin tener que estar sombreando. Y cabe resaltar que si no entendemos esta distribución que hace automáticamente Maltego, acá tenemos diferentes opciones. Si yo quisiera que lo ponga de una manera jerárquica, me lo ordena. Si quiero que me lo ponga de una manera circular, también me hace un gráfico bien complejo, bien chulito. Si lo quisiera así, como se nos haga más sencillo entenderlo. Y esa es la forma en la que podemos hacer una investigación de una persona de interés, por lo menos lo básico, el proceso básico y estándar. Repito, es mucho más complejo de ahí, es mucho más sencillo. Este video simplemente tiene un propósito educativo y paso conmigo mismo para la despedida. Y este fue el video de la semana. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido lo sencillo que puede resultar hacer una investigación de una persona de interés utilizando Maltego. Este es el segundo video que hago de Maltego. Ya el año pasado realicé uno donde hacía pruebas con un nombre de dominio al azar. Espero que este complemente. No será el último video, pienso seguir realizando una serie enseñando un poco más sobre Maltego y su funcionamiento. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. Hasta el próximo video.